Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Finalmente no pudimos hacer el segundo café hoy desde Madrid. Viaje de ida y de vuelta, como quien dice, rápido a la capital de España y vuelta a Barcelona, desde donde podemos explicarles. Hemos contado hasta 7, 8 temas en el día de hoy. Y empezamos, antes de los titulares, comentando que estamos delante de una situación, digamos, donde los egos, vamos a decirlo así, en política se están comportando de una forma cuanto menos, no diremos extraña, pero esa sensación que pueden tener algunos y que van a ver durante los titulares, durante el programa de hoy, de que hay situaciones que parecen muy claras, pero que hasta que no las corrobora alguien, parece que no se creen. Estamos hablando obviamente de esa entrevista ayer del señor Machín Huerta, del exministro, donde dice claramente que tenemos un presidente narcisista, algo que aquí se ha explicado en múltiples ocasiones y que parece que muchos, hasta que no lo oyen de primera mano, no lo entienden. Esa psicología, esa forma de actuar, esa gestión de egos que estamos asistiendo, como en temas como el de Villacís, por ejemplo, en las últimas horas, pues parece que la ciudadanía no acaba de entender hasta que no se lo ponen bien dibujado. Y es algo que cuanto menos se hace extraño. Un día, por cierto, primero de mes, donde se ha cobrado la cuota autónomos y donde vemos que los autónomos, los auténticos, no sabemos cómo decirlo ya a estas alturas, los que mantienen este país, autónomos y pequeñas empresas, siguen siendo machacados. Y aquí no solo ya no criticamos al gobierno, que ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones por esa subida con pactos con esas asociaciones extrañas, sino a la oposición, que algunos estamos pensando, ¿dónde están las propuestas de la doble oposición que tenemos ya claramente definida? El PP de Ayuso y el PP de Feijóo. Ayuso sí tiene un año de carencia, vamos a decirlo así, diferente en Europa, donde estamos hablando de que se va a porcentajes y no es la salvajada que hay en este país. Luego algunos dicen, no, es que el dinero de los autónomos va a pagar la educación y la sanidad. Mis cojones, uno mira los niveles de educación y sanidad en el mundo y no estamos precisamente para tirar cohetes. Y fijo, ni habla de ellos, no sabe quiénes son. Y realmente los autónomos, lo hemos dicho más de una ocasión, hay días como hoy que creemos que hay que empezar el programa hablando de ellos y así hacemos. Luego hablaremos obviamente de la situación del PSOE, ese retrato que ha hecho el señor exministro Huerta, esa situación que se nos da con Marruecos, a la que estamos salvando el pelo, vamos a decirlo, y nos siguen, lo decíamos ayer. ¿Qué nos van a colocar los de Marruecos nuevo? Pues nada, dicen que ellos niegan haber impedido que se devolviera a Marruecos al asesino de Algeciras. O sea, ponen en vilo nuevamente al gobierno. De ahí saltaremos rápidamente al momento Villacís, que parece que no la quiere Ayuso. Bueno, parece no la quiere Ayuso, seamos sinceros. Fijó, tiene sus dudas porque no acaba de ver dónde vertebrarla, digamos, dentro del partido. Y dentro de Ciudadanos la quieren echar. Parece que Villacís, con su ego, ya aquí sí que hablamos de un ego, se ha endiosado, se ha pensado que era imprescindible y no se ha dado cuenta que la política al final es los votos que puedas aportar o no. Y realmente se hace extraño ese intento de fichaje desde el equipo de Feijóo que no asume el equipo de Ayuso, con lo cual muestran claramente que estamos hablando de dos equipos diferentes para quien tuviera dudas, y donde parece claro que esa política de fichar, como decíamos ayer, de fichar cheerleaders que está teniendo el señor Feijóo, Saya, Sadanero, ya los ven con su faldita, etcétera, etcétera. Ahora parece que se añade también en Cataluña querer fichar al número 2, ex número 2 de Vox, al señor Gallego, que quieren fichar también para el PP, a pesar de lo que opine el señor Albiol, que no está de acuerdo. Recordemos que Gallego es uno de estos personajes curiosos, que había estado en el PP, luego se ha ido a Vox, ahora parece que quiere volver al PP, y que sorprendentemente, desde el equipo de Feijóo, quieren tener cerca. No se acaba de entender. Los que decían que iban a reformar a la política, etcétera, etcétera, pues parece que siguen con las historias de siempre. Esos que viven toda la vida en la política, que no hay manera de sacarlos y que algunos no entienden por qué no se les saca fuera. Luego nos iremos a hablar de Podemos y esa pinza que cada vez es más clara que están haciendo desde Sánchez conjuntamente con Yolanda Díaz para fulminar, vamos a decirlo de alguna manera que se entienda, a los restos de Podemos, a Montero, Belarra y el propio Iglesias, para intentar sumar, nunca mejor dicho, a sumar al proyecto socialista. Todo de cara, obviamente, a pasadas las elecciones. Parece que la idea es
ningunearlos hasta esas elecciones de mayo y una vez fracasen dar Yolanda Díaz el pésame, digamos, podemos decir, hoy hemos hecho todo lo posible, pero no ha funcionado, esta gente tal, tenemos que buscar una gran coalición, toda la izquierda, porque corre riesgo la democracia en España. En fin, ese discurso que ya conocen. Luego nos saltaremos rápidamente también, o iremos saltando rápidamente de uno a otro, saltaremos a Vox, donde, curiosamente, miren que debe estar la situación confusa, que lo más cercano a Vox que se habla en el día de hoy es la publicación de la nómina de Macarena Olona. Fíjense que un personaje consigue hacer más que todo un partido con 50 diputados. Se hace extraño ese silencio constante de Vox, que parece que fuera de ese tema explosivo, que creemos que fue un error, del tema del aborto de Castilla y León, parece que vuelve a estar estancado entre las críticas de cierta prensa y esa dislate que tuvieron contra la prensa que les apoyaba, que pensamos que era otro error manifiesto de comunicación, donde parece que los personajes se están comiendo al partido y no acaban de reaccionar en una situación cada vez más compleja. Luego saltaremos ya a temas económicos. El FMI reduce el crecimiento al 1,1% en el 2023 y a apenas el 2,4% en el 2024. Estaremos lejos aún de las cifras de recuperación. Saltaremos luego rápidamente a esa decisión de Europa, dando la razón a Llarena. Es curioso porque uno lo ve en Cataluña, fuera de TV3, que parece que se ha vuelto un poco ya totalmente, no diremos antiindependentista, no es la palabra, sino muy pro-esquerra, es decir, de patos, etcétera, y abandona totalmente a todo lo que se parece a Puigdemont, recordemos en los incidentes del programa del otro día, y donde son los únicos, con obviamente toda la prensa inteligente, que dice que es un varapalo tremendo a Puigdemont. Pero los de Puigdemont pues siguen vendiendo la moto que no, que es un gran éxito. La clave la explicamos en 2 segundos. Llarena ha de esperar ahora la decisión del Tribunal de Justicia de Europeo, que solamente será en marzo, donde seguramente darán la puerta abierta para que pueda volver a pedir las euroórdenes en aquel momento y traer a casita al señor Puigdemont. Luego nos iremos a esa parte de humor que hicimos ayer, que hoy se amplía. Recuerden ese festival de humor, de ese, el Jim, creo que se llama Jim Gate o algo así. El policía, el agente infiltrado, los movimientos, según ellos, sociales, en el mundo independentista, según otros, que según parece se ha tirado a 8 miembros de la CUP, o cercanos a la CUP. Algunos hablan de 9, 8, a lo mejor son 12, vaya usted a saber, no entraremos en detalles escabrosos. Pero resulta que ahora 5 de ellas han decidido demandar a la gente por abusos sexuales. Es alucinante, es decir, gente que reconoce, oiga, que hasta se lo pasaron bien, y alguna que tuvo una relación de meses, ahora se ve que les da asco haberse follado a un policía nacional, y aluden a que no era una relación de amor, sino que él aprovechó su infiltración, vamos a decirlo así, para follárselas. En fin, es de estas historias que no tendría ningún sentido, y es que para echarse unas risas, pero que tiene una derivada peligrosa, y es que con la actual legislación, acusar de abusos sexuales a este policía implicará que tenga que ir a declarar. Y a partir de aquí, vaya usted a saber por dónde van los tiros. Realmente la táctica, y hay que decirlo, de la CUP ha sido inteligente, no vamos a negarlo, y vamos a ver hasta qué punto está todo controlado. Hay una situación que parece alguno desconocer. En principio, esa gente parece que pertenece a la Comisaría de Información. La Comisaría de Información, para quien no lo sepa, tiene la potestad de poder actuar sin tener que dar explicaciones a nadie y alegar, sea secreto, en sus actuaciones. Podría alegar eso y negando simplemente, por decirlo con claridad, que él estuviera en ninguna misión, que simplemente, oiga, iba a las noches, le gustaban las mujeres y se las follaba porque le parecían, yo que sé, o muy sencillas o muy simples o simplemente interesantes, que vaya usted a saber, no tendría que dar más explicaciones. Aquí la clave al final es si había o no había un dispositivo policial para este tema, y como esa comisaría puede actuar de forma secreta,
pues parece que no tendría mucho recorrido esa demanda, pero en todo caso podría servir, y ha servido para obviamente a este agente ponerle nombre y apellidos, y algunos pensamos que con el servicio que ha hecho lo normal sería, pues oiga, enviarle una embajada a donde sea, recompensarle ese trabajo y hasta aquí leer la historia. Creemos que eso debería ser. Y nos iremos, por último, saldremos de España para hablar, teniendo en cuenta esa reunión de España-Marruecos de las próximas horas, pues hablar de que cada vez hay más miedo en Bruselas de que no estemos hablando del famoso Qatar Gate, sino que se acabe derivando en un Marruecos Gate. Los intereses de Marruecos son cada vez más claros. La implicación de Marruecos en Europa es muy importante porque sirve no solo de puerta sur del continente, sino que sirve mucha información que protege a Europa. Con lo cual, las amenazas veladas de Marruecos es que no hagamos saltar el asunto, porque si nos ponemos a malas, el malo, vamos a decirlo así, puede dejar de proteger a Europa. Y eso preocupa profundamente a Europa porque estamos en ese continente extraño, que hemos dicho más de una ocasión, de la sabiduría estúpida, vamos a llamarle así, de esa capacidad, insistimos, estúpida, de situaciones que no se entienden, que son capaces de sacrificar la vida de europeos con tal de hacer creer al mundo de que controlan la situación. Y realmente estamos en una situación curiosa donde parece obvio que a pesar de que fuera el Marruecos Gate, Marruecos tiene la sartén por el mango con Europa. No obviamente por capacidad económica, pero sí seguramente por una capacidad al final social de control, vamos a decirlo, de los elementos peligrosos que tienen intenciones negativas en Europa. Y empezamos ya con los titulares. Hablábamos al principio de los autónomos, hay que recordarlo, son el motor de este país, y hoy que en la noche de ayer se produjo el cobro de los autónomos, aquellos que lo paguen lo saben, pues han visto incrementos gracias a ese acuerdo, que por cierto votó a favor y el PP de Fijo, y donde nosotros insistimos en una cosa: el resto de Europa no funciona como España. Luego nos venderán, es que hay más parte social, etcétera, etcétera, pero entre nosotros conocemos muchos autónomos que preferirían pagar un seguro público que pagar la seguridad social, digámoslo así de claro, pagar una pensión pública, y no les permiten, una pensión privada, perdón, y no les permiten, o muchos que lo están pagando, obviamente, están pagando doble cuota. Los autónomos hay que protegerlos, porque es una especie en extinción y es la que mantiene el Estado. Y sorprende que los dos partidos, vamos a llamarles así, de la oposición, hablamos del PP de Fijo y el PP de Ayuso, aunque el de Ayuso ha lanzado esa medida hace unos meses de dar un año sin cargas a los nuevos autónomos, pues claro, todos aquellos autónomos, sobre todo aquellos que llegan a cierta edad, de más de 40 y pico, recordemos que una de las cosas fundamentales que hemos explicado en este canal es que hay mucha gente que se hace autónoma a partir de cierta edad cuando no encuentra oportunidades de trabajo, los 40 y pico, 50 años, pues todos esos, apenas 5, 10, 15 años de jubilarse, seguramente esos 300 o 400 si son societarios, multiplíquele, hablamos de 5 o 6 mil euros, sería una buena capitalización para poder hacer cosas. Y no se entiende que sean comunidades, aunque sea la de Madrid, que hagan medidas unilaterales como alguna otra, sino que se entiende que debería estar en el programa de cualquier partido. No hablamos ya del PSOE, sino del PP de Fijo, y Fijo ni habla ni se le espera. Es una sensación de desespero, esa sensación de Fijo que parece que está en ligas mayores sin entender que hay que jugar todas las ligas para ser presidente. Y decíamos que una de las cosas más importantes que estamos asistiendo en las últimas horas es una lucha de egos. Y sorprende porque estas luchas de egos de personajes realmente, que sinceramente yo creo que no irían ni a la cena de Navidad de muchos de ustedes, que han sido retratados de forma continuada, parece, vamos a decirlo así de claro, que hasta que no hay una confirmación medio oficial, parece que no es verdad. En este país han pasado situaciones de esas muy conocidas. Recordemos, por ejemplo, cuando todo el mundo decía que el rey tenía amantes, y hasta que no ha salido una miserable Corina, pues nadie se ha dado por aludido. No hablemos de lo de Cataluña con Puyol, porque aquí sí que saben que todo el mundo decía saber que robaba. Nosotros no nos habíamos enterado, vamos a ser sinceros, debemos ser muy tontos. Y eso se repite en cada vez más situaciones. Y ayer asistimos en esa entrevista en El Hormiguero del señor exministro Machín Huerta a ese retrato
cruel, vamos a decirlo así, en unos pocos minutos, un par de minutos, de la forma de ser de Sánchez. Las insinuaciones, además, del señor Huerta, pues creemos que son graves. Recordemos un poco la historia. Él dice que va a presentar su dimisión con aquel incidente que hubo al cabo de los 3 meses, y en vez de preguntarle nada, el señor Sánchez le empieza a decir que hablará de él la historia cuando llevaba 4 días de presidente. Un narcisista total, un retrato que por cierto se ha visto en muchos medios, pero que algunos parecen no querer entender. Luego implica, y aquí es donde creemos que es más grave, que le llega por algunos altos cargos socialistas que Sánchez, recordemos, lo despidió a los 6 días, ya había planificado, recordemos que aquí estaba el señor Redondo, ya había planificado hacer como hizo Macron, buscar una cabeza visible a alguien que fuera conocido, sabiendo que lo iban a castigar los medios, incluso filtrando la información. Nosotros añadimos cosas que hemos leído en un libro, para dar una lección e intentar transformarse en un héroe casi nacional. Parece que Huerta cayó en la trampa, pero la sensación extraña o no extraña, esta palabra últimamente la utilizamos mucho, es que la clase política hace unos juegos cuanto menos extraños, no solo de egocentrismo, sino donde parece que es más importante el ego que la gestión. Parece que es más importante el qué dirán de mí, en el caso de Sánchez, qué dirá la historia, que gestionar el día a día de los ciudadanos. Y todo eso nos lleva a unos personajes cada vez más insulsos, porque además quedan retratados en muchas ocasiones en pequeños detalles, sobre todo cuando sales más allá de España. Yo ya hemos tenido un ejemplo, recordarán, con el asesinato de Algeciras, donde por cierto era del gobierno, fue al entierro, siendo un atentado terrorista, algo creemos inaudito en este país. Pues España replicó de la mano de Marlaska que no, que el problema es que ellos a ese terrorista lo querían largar a Marruecos, pero Marruecos pues no lo quiso aceptar. Y hoy ha sido Marruecos, está la prensa de Marruecos, que ha dicho que eso es falso, que jamás se le pidió devolver a ese ciudadano. Y en este caso, y miren que nosotros, para que demos la razón a Marruecos, joder, nos está costando Dios y ayuda, pero entendemos que es más cercano a la realidad, al argumento de Marruecos, que el de España. Porque fíjense que el de España era un ir a la cola, y el de Marruecos en el fondo ha tomado la iniciativa. ¿Qué cojones les importa a ellos recibir uno más o uno menos? Y en el fondo lo que está marcando Marruecos, como decíamos, creo que fue ayer o antes de ayer, es nuevos elementos de tensión para la cumbre hispano-marroquí. Nosotros hemos dicho e insistimos que la intención de Marruecos es humillar a España, humillar a Pedro Sánchez. Y vamos a ver si en el último momento, ya lo insinuamos ayer, acaban enviando una delegación de bajo nivel con todo el movimiento que hace España, que excepto los de Podemos van todos los ministros. Y ojo que puede haber sorpresas en esa cumbre. Insiste España en que se presente el rey de Marruecos obviamente, como quitando un poco de atributos al gobierno de Marruecos, lo cual, y eso es cierto, allí el rey no es como en España, pero parece que Marruecos quiere jugar más todavía con España, sobre todo con Sánchez, y quiere presionar para humillarlo. La cuestión, insistimos, lo mismo que hacen los partidos independentistas, Esquerra, Bildu, PNV, de saber y aprovechar a un líder débil como Sánchez e intentar sacarle el máximo de cosas. Y ahora han sacado el tema del Sáhara y pueden imaginarse que los siguientes puntos en la agenda de Marruecos son las 2 ciudades autónomas que siempre han sido españolas. Esa es la intención de Marruecos y un débil Sánchez. Vamos a saber y vamos a ver cómo reacciona ante este movimiento extraño. Porque Sánchez está funcionando ya a golpe de propaganda. Lo ha hecho durante toda la legislatura, obviamente, pero ahora necesita todavía más. Ha subido hoy, ha indicado que sube a 1.080 el salario mínimo interprofesional. Otra subida para los autónomos. En el debate con el señor Feijóo, pues se ha dedicado a criticar a Feijóo, le ha recordado que, en pocas palabras, que era el gobernador, vamos a decirlo así de claro, el presidente de una comunidad miserable, no ha dicho esas palabras, pero entre líneas se entendían, y en todo caso ha aprobado el tema del salario mínimo interprofesional de forma unilateral, solo con el apoyo de los autónomos, de los sindicatos, otros vendidos, y con la COE que ha dicho que para ir a hacerse una foto no iba
al atril. Al final, Sánchez solo necesita generar, cree él, en sus potenciales votantes cierta ilusión, pero realmente está en una situación cada vez más compleja, atado por Marruecos y atado en muchas ocasiones también por la política interna del país. Y dirá alguno, pero claro, suerte que tenemos a la oposición. Pues la oposición sigue en ese doble duelo, vamos a decirlo, el equipo Ayuso, el equipo Feijóo. Unos apuestan por fichar esta cheerleaders, vamos a decirlo así, ya tienen a Danero y Sayas, y parece que el objetivo siguiente iba a ser Villacís. Se las tenían bien planteadas, por cierto. Allá Villacís, unos personajes con más ego en la política española, una endiosada, que algunos pensamos que solo por esa poca humildad debería quedar fuera de la clase política, porque no aporta nada. Vamos a ser sinceros, es de esos personajes que llega a la política, se convierte en un personaje apoyado por la prensa, eso no lo vamos a negar, pero que fuera de eso, ¿qué aporta a la política? A la gestión, parece que nada. Pues Villacís, que sorprendentemente tras la refundación de Ciudadanos parece que quiere enviarlo a tomar carajo, y hay una doble visión desde el Partido Popular. Por un lado tenemos el Partido Popular de Ayuso, que no la quiere ni ver. Así de claro, se enfrentó a Ayuso en su momento, se enfrentó a Almeida incluso en su momento, y parece que no la quiere ni ver y hará todo lo posible por no tenerla cerca. Es más, recomiendan a Feijóo y a su equipo que se la queden ellos, y tanto interés tienen. Y eso en el fondo quiere decir que hay dos líneas de comunicación abiertas, la del equipo de Feijóo y la del equipo de Ayuso. Luego tenemos al propio Partido Ciudadanos, que ya rehuye de ella y que la quiere fuera. Y al final, Villacís se está quedando en un limbo, vamos a decirlo así de claro. Ayuso, su equipo, no la quiere. Feijóo no acaba de verla para no violentar al equipo de Ayuso. Es cosas de esas que pasan. Ciudadanos ya no la quiere cerca, las elecciones y las listas se aproximan. Y obviamente, el PP de Ayuso sí que quiere una cosa de Villacís, que es capaz de ofrecerle algo a cambio. El PP de Ayuso entendemos que es el PP de toda la Comunidad de Madrid, para entendernos. A cambio de que no se presentan las elecciones y implosione totalmente Ciudadanos. Consideran que todos esos votantes sumarían a Ayuso, fíjense que hablamos aquí de Ayuso, no a Feijóo, y allá le recompensarían con un carguito, vaya usted a saber dónde, y prometiéndola, pues miren, que a lo mejor en las próximas elecciones generales será la número 22 de las listas y acabará siendo diputada, de esas diputadas que vaguean por el Congreso, que no valen para nada, pero que tristemente en la política española siguen siendo pagos de favores. Saben que nosotros en estos temas intentamos evitar posicionarnos, pero aquí creemos que hemos de ser contundentes. Si se está regenerando la política, y aquí hablamos del equipo de Ayuso y el equipo obviamente de Feijóo, los partidos de la oposición, implica que se empieza a sacrificar piezas, aunque algunos consideren que tengan valor. Y pensamos que Villacís es ya un dinosaurio de la política a pesar de su juventud. Y este país yo creo que estaría muy bien dispuesto a entender que hay gente que se va de la política, pero también que hay gente que es expulsada de la política por profunda incapacidad. Recuerden, el señor Aguado en la Comunidad de Madrid, podría ser el caso también de Villacís, que no tuviera al final ninguna oferta, que el equipo de Feijóo no se atreviera a cogerla y que quedara, se puede imaginar, ¿qué va a hacer ella sola? Si ni en su partido la quieren, quedaría en el limbo total, y algunos pensamos que está bien ya de intentar salvar a viejas glorias en la política actual. Creemos que si hay 350 diputados, han de ser 350 profesionales que trabajen cada día y que se esfuercen a diario. Ustedes fíjense un detalle, y sabemos que alguno entenderá que es muy personalista. Tenemos al diputado Cambronero con casi 1000 preguntas al año. Ustedes imagínense que 350 diputados hicieron eso. Hablamos de casi medio millón de preguntas. Solamente se podría preguntar de todo. Y eso es el trabajo por el que les pagan. Obviamente les pagan por más cosas. Y algunos parece que no lo entienden. Parece que está más
Sobre todo el PP en ese momento de fichar cheerleaders, fichó a Salles y a Danero, como hemos dicho, y ahora quiere fichar otro fichaje, cuanto menos sorprendente, al señor Gallego, exdiputado de Vox, elegido en Vox, ahora en el grupo mixto en Cataluña, pero que viene del PP y que por cierto tiene muy mala relación con el señor Albiol, que no apuesta por ese fichaje. Y es esa sensación que viene de este Madrid de intentar reconstruir partidos con gente que no ha ganado nada. Porque seamos sinceros, hagan ustedes un análisis rápido. Un exdiputado del PP que se pasa a Vox, que sí, que ahora en los constitucionalistas, pero no nada más, y que ahora quiere volver al PP. Pues ¿qué aporta ese personaje a la política? Algunos queremos que nada. El caso de Cataluña lo hemos dicho 1000 veces e insistimos. Se puede ganar desde el constitucionalismo las elecciones y le pueden preguntar a Arrimadas, que por cierto está más espabilada en los últimos 3-4 semanas que lo que ha estado toda la legislatura. Parece que el hecho de no ser presidente del partido le pesa menos, o las ganas de putear a Val, que puede ser otra opción. Pero la realidad es que esa sensación de fichar viejas glorias y de no abrir el camino a nuevas, no sabemos cómo decirlo, generaciones, no, que parece el partido del PP, pero a gente que a lo mejor puede aportar más cosas. Parece esa cosa sorprendente o no de la política, que cuando uno entra ya no sale de ahí ni a hostias, fuera de Casado, que sigue estando, vaya usted a saber dónde. Y eso la convierte en un elemento extraño de cara a los ciudadanos. Que el señor Feijóo quiere seguir creciendo haciendo fichajes, aleluya. Pero fíjense, ¿alguien cree de verdad que si el PP aporta al señor Gallego va a subir en votos en Cataluña? Creemos que no. Y eso es algo que en el PP no acaban de entender. Los que parece que tampoco acaban de entender las cosas, obviamente, es de este Podemos, porque ven esa pinza que está haciendo Sánchez con Yolanda Díaz para eliminar, y aquí lo decimos con total claridad, al partido de Podemos de Iglesias, Montero y Belarra, los dejan en una posición complicada. Porque si no hacen nada, aguantarán hasta las elecciones en los ministerios, obviamente, de diciembre. Seguramente se pegarán la gran hostia en las elecciones de mayo y quedarán difuminados, y Yolanda saldrá al rescate diciendo que hay que unirse con Sánchez para crear esa coalición de izquierdas. Esa sería, a día de hoy, parece ser la principal línea de trabajo de Sánchez. Y uno piense, lo explicamos anoche, ¿qué puede hacer Podemos para reventar esa posición? Pues parece que si aguanta no van a lograr nada, y parece que la única opción sería, pero claro, hay que tener un par de cojones, que parece que Montero y Belarra no tienen, sería reventar el gobierno yéndose del gobierno. Pero habría un problema, que más de uno tenemos claro que si ese movimiento de Podemos existiera, lo único que haría sería acelerar la suma de Yolanda Díaz con Sánchez, y solamente sustituirían esos ministros por 3-4 de cuota del equipo de Yolanda Díaz. Solamente habría traidores que se sumarían rápidamente, y lo único que conseguirían es que el equipo de Podemos, en vez de difuminarse y extinguirse en diciembre, se extinguiría pues cuando sucediera ese hecho. Si fuera mañana, pues la semana que viene. Y claro, insistimos, al final esto va de egos y va de ingresos a final de mes. Y muchos se pueden imaginar que nadie de los que está en el ministerio, la Montero, la PAM, la Belarra, ninguno de estos tiene trayectoria ni currículum para sobrevivir a una situación como esta. Piensan, pero, que con este mundo de favores que existe en la política, sobre todo estamos pensando en Montero, podría ser que se le garantizara, en caso de reventar a Podemos, pues un carguito como el de Viviana Aido, el de toda esta gentuza que está por Nueva York a cargo de nuestro dinero, pues no sé, de consejera en la ONU de algo, yo que sé, de lo que sea, de igualdad, vamos a ponerle. Y ella aceptaría, porque sería la única manera de sobrevivir en la política. Eso sí, de una forma humillante y lamentable. El experimento de Podemos habría fracasado y Yolanda Díaz se sumaría para intentar, junto a Pedro Sánchez, esa gran izquierda para doblegar al Partido Popular. Y alguno dirá, pero claro, el PP también tiene un partido a su lado, que es Vox, aunque Feijóo no lo quiera ver.
y parece que del equipo de Ayuso juegan una cosa un poco diferente. Tampoco lo quieren ver, pero lo disimulan mejor. Vamos a decirlo así de claro. No lo quieren ver en público, pero en privado lo disimulan. Pero la sensación, decíamos, que en Vox, que está un poco desorientado con el tema ese del yunque, con todas esas historias que están saliendo en medios, que lo tienen un poco como atenazado. Y lo curioso es que lo que más ha salido hoy de Vox, y no es Vox, es que Macarena Olona ha publicado su nómina de abogada del Estado. Unos 7.000, hablo de memoria, creo que eran 7.800 euros al mes. Que está muy bien, ha habido muchas críticas, pero oiga, quien quiera cobrar eso, que se haga abogado del Estado. Miren que es fácil. Al final, este país es el de las envidias. Si esta señora cobra eso, que suponemos lo mismo que cobraba en Bundomal en su momento, pues quiere decir que solamente han hecho unas oposiciones más duras que hay en este país. Y esa sensación extraña, digamos, de que Vox está detrás de todas las cortinas porque no sabe exactamente cómo salir al escenario. Es como aquellos actores tímidos, que no existen obviamente, pero podríamos hacer el imaginario popular, aquellos actores tímidos que cuando llega el momento de levantar el telón están temblando y dicen mierda, 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 que alguien va a decir que lo hacemos mal. Y vos parece que le está costando madurar. E insistimos, cuando el PP se ha estancado, ese estancamiento no está haciendo subir las expectativas de Vox. Lo cual quiere decir una cosa clara, que el estancamiento del voto del PP, como pasa en el del PSOE, se va a la abstención. Hay mucha gente, aunque alguno no lo crea, que se puede denominar de centro derecha, que jamás va a votar a Vox, aunque les pongan la carita de inocentes delante. Y todos esos factores hay que analizarlos en política para no llevarnos luego un susto importante. Porque para sustos ya tenemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que reduce el crecimiento de España al 2023, ojo, al 1,1% y al 2024 al 2,4%. En el fondo, lo que nos está diciendo es que no recuperamos los niveles de antes de la pandemia y que la cosa puede ser cada vez más complicada. Más complicado, obviamente, para el señor Puigdemont, con esa razón que le han dado a Llarena, aunque aquí en Cataluña, quien haya visto algunos medios, parece que ha ganado Puigdemont, solo falta que se haya manifestado. La realidad es que el argumento es un poco tonto, porque algunos debían pensar que Puigdemont vendría mañana, no. Lo que hará Llarena, obviamente, es esperar la resolución del TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde seguramente le van a dar la razón, y a partir de ahí volver a activar las euroórdenes para el señor Puigdemont, ya con esta sentencia de hoy que permite hacerlo si tienes atado a aquel tema. Y ahí es donde juega el independentismo. No, esto no vale para nada porque ha de atar lo otro. Pero aquí hemos dicho algo fundamental en esta guerra con el independentismo, que aquí acaba ganando quien más paciencia tiene. Y creemos a estas alturas, si estarán todos de acuerdo, que lo de Puigdemont, a día de hoy, parece que nos importa a todos un carajo que venga mañana, pasado mañana o el año que viene. Al final es como lo de los turrones. Mientras esté por Navidad, ¿qué nos da que llegue en enero, en marzo o en junio? Es un personaje, lo hemos dicho, inocuo, que seguramente con sus problemas personales, y lo hemos dicho en más de una ocasión, no estamos explicando nada de nuevo, es capaz de sacrificarse incluso en un momento dado antes de volver a España. Está obsesionado con ese tema. Y es de esa gente extraña, que no ha hecho nada en la vida, seamos sinceros, que le gustaría tener esa página de héroe en cualquier enciclopedia para, no sabemos exactamente qué, porque al final, seamos sinceros, cuando uno se muere lo queman o lo entierran y a tomar por culo, pero parece que eso le satisfaría, no sabemos, para verlo desde dónde. Ojo al personaje, porque se puede imaginar más, si el personaje adoptara una de esas posturas un poco extremas, no tardarían algunos en acusar a los medios españoles, por llamarle de alguna manera, a la policía, CNI, etcétera, de estar detrás de ese tema. Y al final sería simplemente la inconsistencia de un personaje mediocre la que nos llevaría a eso. Porque al final el independentismo está compuesto de mediocres, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, gente que no tiene espíritu de nada, gente perdedora en muchos casos, con vidas frustradas, con pocas ilusiones en la vida, y que bueno, un día encuentran a un policía infiltrado, les gusta, se lo follan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya se habla de 9,
de miembros de esos movimientos sociales, como explicamos ayer, donde se habían infiltrado 2 supuestos policías. Y hasta aquí dices, bueno, mira, si se lo pasaron bien, bien, y si no se lo pasaron bien, mire, pues que se follen a otros, yo que sé, a alguno de la CUP, que a lo mejor con los tatuajes y esas cosas les pone más. Pero la realidad es que los perdedores siempre intentan buscar excusas. Y ahora resulta que esas señoritas que se follaron al señor agente, pues lo acusan en una denuncia de acoso sexual. Alucinante. Vamos, solo faltará decir que las violó a todas, que las puso de cara a Cuenca, ahí una, culito, culito veo, culito quiero, y se las folló a todas el mismo día. Pero no, parece que había algo, hombre, que a algunos le podemos decir cariño, amor, deseo. No vamos a entrar en una película de Almodóvar ahora, pero lo que fuera, hombre, de eso trasladarlo a abuso sexual, pues parece cuanto menos extraño que estemos hablando de ese término en un tema que parece que si no hubiera sido policía hubiera sido una noche de placer, o alguna a lo mejor no sabemos exactamente cómo lo hace el señor agente, pero la realidad es que estamos delante de un problema y no hay que negarlo. Podemos hacer toda la broma que sea, pero una acusación de abuso sexual es una acusación grave que obliga al juez, obviamente, cuando son sobre todo 5 personas, a citar al denunciado. Y aquí tenemos un problema importante, porque obviamente el juez debería citar a esa persona, y el argumento que utilizan los abogados de la CUP es que al ser una operación de infiltrados, una operación secreta, digamos, que él realmente no estaba enamorado de ella. Vamos a decirlo así, un poco en plan Disney, ¿eh? Según parece, en el mundo ilusionario de la CUP solo se puede acostar a alguien con alguien si están enamorados. Vamos a decirlo así. Vamos a echarnos unas risas hoy también, como ayer. Porque, según ellos, en el momento que él está infiltrado, ya usa a las mujeres y consideran que eso es un abuso, porque las ha engañado. Entonces, claro, todos aquellos fulanos que van a una discoteca, ya no hablamos de redes sociales, y se follan a 4, 5, 50 o 100, pues son unas, según esa teoría de la CUP, unos abusadores sexuales, porque no van con la verdad por delante. Cuanto menos una explicación, hombre, que puede tener coherencia en el siglo XIV, pero que a estas alturas, donde todo el mundo folla con quien le da la gana, seamos sinceros, perdonen el vocabulario, pero es que al final hay que hablar así. Se hace extraño de que parezca que incluso en estos partidos totalitarios, por cierto, recuerden, los que pactan con Sánchez Sadanero, que están en el PP, en estos partidos totalitarios, quieran imponer con quién deben follar sus miembros. Hombre, nos parece cuanto menos de muy poca personalidad de esas 5 personas que acepten este juego. Sí que es un problema, como decíamos, para la gente, pero hay una salvedad importante. En principio, dependerían de la Comisaría de Información. La Comisaría de Información de la Policía Nacional tiene algo parecido al CNI, es decir, que sus operaciones pueden ser secretas. Con lo cual, aquí todo es negar la evidencia. Que había un agente que estaba viviendo en Barcelona y miren, y a las noches les gustaba follarse a señoritas de la CUP, o señoras que no sabemos quiénes eran. Oiga, eso porque ha de ser una operación. Y si es secreta, oiga, es secreta para todos. No tenemos ninguna obligación de informar. Simplemente que vaya el oficial, reconozca que sí, mire, yo me he acostado con fulana, mengana y zotana. Y me lo he pasado de puta madre. Y lo hacen muy bien. Como aquella canción, ¿recuerdan aquella que hemos cantado alguna vez? Otro día decíamos a Rufián, lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Personalmente lo están haciendo muy bien. Y claro, el juez o la jueza, ¿qué le va a decir? ¿Usted estaba implicado en una operación de espionaje? Soy de la Comisaría de Información y esa información ni la sé ni la conozco. Ni puedo confirmarlo ni desmentirlo. Y sería totalmente lícito. Alguno dirá, no, es que el juez puede investigar. Hombre, lo lógico es que un juez normal, y aquí sí que saben que a los jueces les damos toda la autoridad del mundo, pero hombre, que un juez admita que luego de un año alguien que se ha follado a 9, 10, 11, 12 se ha considerado un abusador sexual por el hecho de ser policía, hombre, se hace extraño. También se hace extraño que imputen a 50 policías por lo de el 2017, pero en fin, ya veremos por dónde va el recorrido, pero realmente
hay que decirlo, que era la única opción que tenían estos de la CUP por hacer estallar el tema, han jugado bien sus cartas, vamos a decirlo así, claro. Y en todo caso, vamos a ver cómo discurre las decisiones del juez, si cita o no cita a la gente, que eso es otro problema. Citarlo, obviamente, sería en Barcelona, podría hacerlo por videoconferencia, obviamente, pero si cita en Barcelona puede ser un día complicado en ese aspecto. Claro, lo triste, que van a manifestarse las mujeres de la CUP y los hombres, vaya usted a saber, que es que nos convenció con su buena lengua, no estamos ahora aquí haciendo vacilada, con su buena lengua, su buen tacto, su buen olor, su varonilidad, su españolidad, eso no lo van a decir, no se preocupen. Y yo qué sé, a lo mejor era un miembro muy importante. Y se lo pasaron bien, se supone. Porque fíjese que entre ellas corría la de esto, hostia, este con este muy bien, no sé qué. Hombre, seamos sinceros, somos jueces y decimos, oiga, usted, ya citamos a las 5 señoritas. Ustedes se la han pasado bien. Sí, 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 pero nos ha engañado porque decía que era un revolucionario y era un puto policía. ¿Y? Que ustedes saben el currículum exacto de todo el mundo con el que se acuestan. Que ustedes se acuestan según las ideas, no según pues el deseo o lo que consideren. Es todo tan ridículo. Hemos llegado al estado de la ridiculez tan grande que hasta esto, fíjense ya que es un problema legislativo, hasta esto por la ley famosa por abuso sexual tiene recorrido judicial. Hasta estas estupideces. Ya hay que decirlo así de claro. Sí que nosotros decimos, insistimos, que la gente que debería llevarse unas cuantas medallas debería ser protegido al máximo, que conociendo a Marlaska veremos si lo deja abandonado. Y pensamos algunos que un buen destino podría ser cualquier embajada por ahí, por el mundo, porque se lo ha merecido de forma eficaz. Y nos vamos hablando del último tema. Saben que esta semana tenemos la reunión España-Marruecos y Marruecos empieza a estar en el ojo del huracán de Europa. Algunos consideran que es más problemático que el Qatar Gate, el Marruecos Gate, pero hay un problema fundamental. Qatar, pues seamos sinceros, organizaba el Mundial y a tomar por culo, perdón la vulgaridad, pero nos hemos levantado hoy a las 5, nos hemos dormido a las 2 y pico, muchas horas y nos toca decir estas palabrotas. Pues sacar el Mundial y entre ustedes, ¿quién cojones le importa a Doha? Sí, que vayan Qatar Airways para hacer un transbordo a Asia Oriental, al sudeste asiático, a Australia, poco más. Pero Marruecos no es Qatar, ya hay que decirlo con claridad. Marruecos es el flanco sur de Europa, es el muro de contención del yihadismo, y aquí pocas bromas. Porque Marruecos al final tiene la sartén por el mango. Porque si tú castigas a Qatar, oye, pues no pasa nada. Bueno, no vamos al próximo mundial y ya está. ¿Qué quieren que les diga? O no se hacen las motos o los coches, no sé qué leches hacen allí. Pero no pasará nada más. Pero si tú castigas a Marruecos de forma clara y contundente, Marruecos, que en eso sabe jugar muy bien, dirá, no, lo aceptamos, nos hemos equivocado. Señores europeos, tienen toda la razón, no debíamos haber hecho las cosas así, somos muy mala gente, miren, vamos, no es el caso de Marruecos, pero vamos a encarcelar a este ministro y a esta ministra porque lo han hecho muy mal, ustedes nos van a dejar hacer cosas, sí, ustedes mientras cumplan lo que les hemos sancionado, así parecería la película bonita, pero obviamente se imaginarán que Marruecos lo que hará por detrás es, y ahora, va a interrogar a los presuntos yihadistas, perdón, tu puta madre de Bruselas, o de Ámsterdam, o de Berlín, o de Madrid. Nosotros, que pasen. ¿No sois los listos, los europeos? Pues hacer el trabajo sucio. Y eso se convierte en un problema, porque es de esos problemas que no deberían existir con una buena gestión, que debería obviamente impedirse todos esos movimientos extraños de Marruecos en la Unión Europea, pero que es de esas cosas, como hemos dicho en muchas ocasiones, como los concursos de acreedores, que habitualmente cuando llegan al concurso ya la cosa está muerta y es difícil encontrar una solución. Estos temas se han de solucionar en origen. Y parece que llegamos tarde al Marruecos Gate. Y veremos si Marruecos toma
como rehén, y no decimos literalmente, no piensen que van a secuestrar a Sánchez en la cumbre de Marruecos. Si lo secuestran, nosotros no sabemos nada, ¿eh? Eso también lo decimos, ¿eh? No sabemos nada, ¿eh? Pero sí que van seguramente a intentar humillar más al gobierno de España, porque saben que es lo débil de Europa y saben que aquí sí que nos tienen cogidos literalmente por los huevos. Vamos a hacerlo así de claro. Nos vamos a emplazar a mañana. Ahora sí que decimos que esta semana pensamos, fuera del sábado al lunes, que sí que estamos nuevamente de viaje, ya no tenemos ningún viaje más. Lo de hoy ha sido un improviso a Madrid, un pis-pas de esos rápidos, que les confieso que vamos a hablar de nuestra vida ahora, pero hacía días que nos dormíamos tan poco, y la verdad, hostia, que fastidia. Y otra, que los que sean de Madrid lo sabrán, y el resto de España también, que hace un frío de cojones fuera del Mediterráneo, vamos a decirlo así de claro. No les cuento el frío que hacía esta mañana en Madrid, quien vive en Madrid lo sabrá perfectamente. Bueno, no les aplicamos más el parte meteorológico, que parece que por cierto van a subir las temperaturas. En todo caso, nos vamos a emplazar a mañana, Patreon, canal Transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.